Primeros años de posguerra. Están marcados por el descontento de los vencidos, que se ven obligados a asumir el pago de compensaciones del Tratado de Versalles, con exigencias superiores a sus posibilidades, y al mismo tiempo con la intransigencia de los vencedores, que propiciará la ocupación franco-belga del Ruhr. La ocupación franco-belga del Ruhr fue una estrategia llevada a cabo por las tropas francesas y belgas, las cuales se instalaron en la cuenca del Ruhr, que era el corazón minero e industrial de Alemania, para impedirle la extracción del carbón y otros recursos y fuentes de energía, cortando así su producción y levantando revueltas y caos. La finalidad de esto era que Alemania se viese obligada a pagar sus deudas, para así deshacerse de las tropas franco-belgas y volver a la normalidad. El conflicto fue resuelto mediante el Tratado de Locarno, 1925, en el que intervenían países como Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia, y se garantizaba el mantenimiento de la paz en Europa occidental. Este tratado significó el apogeo de la Sociedad de Naciones. Los años 20. A este periodo también se le conoce como los felices años 20. Comienza en 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial, y termina en el 1929, con la crisis del 29. Durante la Primera Guerra Mundial había un estancamiento económico, y a partir de los años 20 Europa experimentó un desarrollo económico en el que Estados Unidos se convirtió en la locomotora de la economía mundial. Tras esto se consolida la Segunda Revolución Industrial, que llevaría a la creación de nuevos sectores, como el del automóvil, el de la electricidad y el de la química, y a la creación de nuevas técnicas de trabajo, como son el taylorismo y el fordismo, que permitieron la producción en cadena. Todas estas innovaciones produjeron en Europa una serie de cambios. La productividad aumentó, al igual que los beneficios empresariales, y gracias a todo esto, los costes y los precios bajaron notablemente. La crisis del 29. Tras la prosperidad, los felices años 20, vino la quiebra, que conllevó a la Gran Depresión. Al principio, esta crisis solo afectó a los Estados Unidos, pero como ésta mantenía estrechas relaciones económicas con Europa, como las fuertes deudas que los países aliados habían contraído con este país y la política proteccionista y de repatriación de capitales que se impuso al comenzar la crisis, pronto esta se extendió a toda la economía europea excepto a la URSS, Rusia, que tenía su propio sistema económico basado en la planificación y control estatal de la economía. Las políticas liberales aplicadas para salir de la crisis no dieron resultados positivos, sino que lo empeoraron con más paro, más proteccionismo, más contracciones del comercio internacional, etc. El mercado no era capaz de resolver por sí mismo los problemas que la libertad económica y la especulación habían provocado. Todos estos hechos condujeron al economista Keynes a formular algunas propuestas basadas en algo tan simple como la estimulación de la demanda, pilar básico del capitalismo. Las políticas propuestas por Keynes fueron aplicadas en los Estados Unidos con desigual fortuna por el presidente Roosevelt, en el llamado New Deal. Las medidas de la mejora de la economía se acompañaron de otras de gran importancia social y económica, pues establecieron las bases de un sistema renovado que daría lugar al llamado Estado del Bienestar. El capitalismo ya no volvería a ser el de antes. El Estado intervendría para evitar un nuevo colapso del sistema financiero. Además, crearía un sistema de previsión social, subsidio de desempleo, seguro de vejez, seguro de enfermedad, etc., que evitaría los efectos más duros de la crisis sobre la clase trabajadora. Nacía así un capitalismo reformado, salvado por el Estado. Caída de las democracias occidentales. Europa occidental estaba dirigida por sistemas democráticos. Sin embargo, durante el periodo de entreguerras, una serie de problemas debilitarán este sistema. El nacionalismo. Los nuevos estados y las fronteras establecidas bruscamente por el Tratado de Versalles hacían que muchos habitantes no se sintiesen integrantes de ese nuevo estado y que buscasen su auténtica identidad. Asimismo, como consecuencia, en Polonia convivían polacos y alemanes. En Checoslovaquia, checoslovacos y alemanes. En Yugoslavia, serbios, croatas y bosnios. Es decir, todos ellos eran estados plurinacionales, lo cual causaba una crisis social de identidad entre los integrantes. Otro problema será la crisis del sistema parlamentario, que perderá fuerza y poder. También hay que mencionar la crisis económica y social, que otorgará un mayor protagonismo a los sindicatos, y esto ocasionará huelgas, revueltas y caos. Con todo esto, el voto se desplazará a los extremos,
y ante la agitación comunista y los golpes militares de derechas, los gobiernos autoritarios, que reflejan una aparente solución a estos fracasos, se irán haciendo con el poder. Estos dos gobiernos autoritarios serán el fascismo y el socialismo. Caída de las democracias occidentales. Socialismo. Sistema político totalitario imperante en la URSS, liderado por Lenin y después por Stalin. El socialismo propone la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de todas las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas, siempre bajo el control del Estado. Fascismo. Se define por una ideología totalitaria. El Estado somete al pueblo, dirige y decide. Antiliberalismo y anticapitalismo. El Estado lo es todo. Dirige todo el comercio y los medios de comunicación. Nacionalismo extremo, llevado a cabo mediante la violencia. La nación se define según los criterios étnicos o raciales. Quien no lo cumple es excluido. También acepta la propiedad privada, pero defiende una economía de autosuficiencia reduciendo al mínimo el comercio exterior, proteccionismo. Para lograr esto, al no ser suficiente con los recursos del propio país, el fascismo defiende la obtención de materias primas y demás mediante el dominio de otros pueblos considerados inferiores. Los dos países europeos donde se establecerá el sistema serán Alemania, donde se llevará el nazismo, e Italia, donde recibirá el nombre de fascismo italiano. Nazismo. Tras el final de la guerra cayó el segundo Reich alemán, proclamándose la República de Weimar, 1918-1933. Pero esta entrará en crisis dando paso al Tercer Reich alemán. El nazismo surgió como consecuencia de la compleja situación que se vivía en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El fracaso económico y político de la República de Weimar, así como también los altos costos impuestos a la nación por generar el primer conflicto bélico, hicieron que la región se encontrara sumamente caótica. El aislamiento social, económico y político que sufrieron los alemanes entre las dos guerras facilitó la llegada de un líder autoritario como Hitler, que prometía hacer resurgir a la nación aria de entre sus cenizas. Hitler llegó al poder a través del sufragio popular, pertenecía al TAP, Partido Alemán de los Trabajadores, que era uno de los partidos de la República de Weimar. Pero en el camino, su ejercicio del poder se volvió cada vez más autoritario y totalitario, pasando a centralizar su persona, todas las decisiones y proyectos. Ese sería el Tercer Reich alemán. Esto se comprueba a partir del hecho de que al haber muerto Hitler, el nazismo como sistema político desapareció. Fascismo italiano. Italia no se sentía satisfecha con la repartición del Tratado de Versalles. Tras su esfuerzo en la guerra y habiendo salido vencedora, consideraba insuficientes los territorios concedidos. Ante este rendimiento, Mussolini y su régimen fascista parecían una solución. La crisis económica tras la guerra y las indemnizaciones debidas a Estados Unidos y Gran Bretaña potenciarán el resentimiento y la violencia aún más. La crisis social consecuente de lo anterior causará huelgas, revueltas y caos. El fascismo aprovechará esta agitación revolucionaria de las clases medias. Habrá una crisis política tras la guerra, ya que los gobiernos sucesivos serán de poca fuerza y estabilidad. Causas de la guerra. En la política destacaba el afán expansionista de los regímenes del eje. En el caso de Hitler, deshacer la acordada en el Tratado de Versalles, recuperando sus antiguos territorios y expandir su imperio. En el caso de Mussolini, la política expansiva abarcaba el Mediterráneo oriental, África, y en el caso de Japón, China, el sureste asiático y Oceanía. Todos ellos se verán potenciados por el sistema autoritario establecido, el fascismo, que promueve esto. Como se puede ver, no habían quedado satisfechos con el orden geográfico establecido tras la Primera Guerra y las potencias democráticas, que harán todo lo posible por preservar la paz. No tomarán medidas ante esto hasta el inminente estallido de la guerra. Economía. La guerra suponía una nueva redistribución del mundo colonial, la cual deseaban todas las potencias. Consecuencias sociales. Estas guerras ocasionaron pérdidas muy superiores a las de la Primera Guerra Mundial, que ya fueron muchas. Se produjeron muchos efectos sobre la población civil, deportaciones, expulsiones, muchas muertes en campos de concentración y exterminio. Todos estos modificaron el mapa étnico de Europa. Consecuencias políticas. Estados Unidos y la URSS pasaron a ser las potencias dominantes. Se implantó un sistema socialista en Europa Oriental. El mundo quedó dividido en dos grupos contradictorios, uno agrupado en torno a la URSS, con una economía socialista y un régimen comunista,
y otro en torno a Estados Unidos, con una economía capitalista y un régimen democrático. Pronto comenzará el enfrentamiento entre ambas potencias, con la Guerra Fría. Se descolonizan África, Asia y Oceanía. Aparece un nuevo bloque de países del tercer mundo. Consecuencias económicas. Con la infraestructura económica prácticamente destruida y un fuerte endeudamiento con los Estados Unidos, Europa queda en una situación caótica. Esta situación provocará una crisis de posguerra. Estados Unidos se convierte en la mayor potencia industrial y financiera e impulsará la reconstrucción europea con préstamos. Se organizan tres grandes bloques económicos: capitalista, socialista y tercer mundo. También se crea el FMI y el BERD, que eran nuevos órdenes económicos. Ya. Consecuencias geográficas. Alemania perdió algunos territorios anexionados y quedó dividido en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Además, fue sometida a un proceso de desnazificación. Austria quedó dividida en 4 zonas de ocupación. La Unión Soviética se hizo con parte de Polonia, Rumanía, Finlandia y la totalidad de Estonia, Letonia y Lituania. Polonia se extendía hacia el oeste de la costa alemana y adquirió una parte de la costa báltica. Japón perdió algunas islas a favor de la URSS y de Estados Unidos. Quedó bajo el mandato de esta última.